El timo es como el billar. Calculas bien la jugada. No pierdas de vista las bolas y nunca subestimes al incauto. Así puedes pasarte la vida jugando. O si tienes suerte, puedes encontrar un mirlo blanco. El mirlo blanco, el incauto avaricioso y lleno de dinero. El golpe para retirarte, una leyenda entre los timadores. Falsificadores, tramposas, estafadores, en definitiva, pícaros. Personajes que viven al margen de la ley, bajo sus propias normas. Pero, ¿por qué nos fascinan sus historias? Quizás sea porque son capaces de saltarse el sistema y aprovecharse de él, o quizás sea porque la base de sus delitos son el truco y el ingenio. A mí sus historias siempre me han interesado. Y fue así, buscando material para escribir una película, que di con esta historia. Un relato que arranca con un cuadro de Modigliani. En ese cuadro se puede ver a una mujer desnuda tumbada en un diván. Fue pintado en París, en el año 1917. Lo pintó sobre una de las tablillas de madera que había robado en una estación de metro. Hoy, esa tablilla tendría un valor de 1 millón de euros, si no fuera falsa. Sempre hi ha hagut falsificacions a la història, no és res nou. He cubierto muchos casos de crimen organizado. Ya sabes, mafia, corrupción gubernamental. Primer caso de esta índole en la que me toca interpretar. Hay muchísimo comercio de arte falsificado. Las obras con las que se comercia no siempre son de artistas vivos. Como tenemos oficinas por todos los Estados Unidos y muchos casos están relacionados con el fraude internacional, no me sorprendería tener otros casos similares. La persona detrás de la falsificación de obras de arte y de la falsificación de firmas era de nacionalidad española. Sí que ha sido, si no el mayor, uno de los mejores falsificadores. Era como el falsificador invisible, realmente. Una persona amb una personalitat poderosa, potenta, no és una persona mediocre, és a dir, té molta força, té un caràcter molt particular. Nada se hacía sin su consentimiento. Hem de saber que és pintor, és a dir, que coneix el món, té contactes, té traça amb la mà, sap pintar i, evidentment, sabia quines eren les obres que s'havien de falsificar, com fer-ho, i a partir d'aquí la distribució, en alguns casos ell sí que les portava a Itàlia o fins i tot les havia portat als Estats Units, tenia una habilitat suprema a l'hora de firmar una obra. Eran muy buenas, muy buenas. Dret, de qualsevol manera. I aquesta obra va anar als Estats Units i es va vendre als Estats Units. Vi a un hombre muy excéntrico y muy hablador. Era un hombre de quien yo pensaría que es un artista por su apariencia, su comportamiento y su forma de vestir. Vestía muy, por decirlo de alguna manera, muy estilo americano, muy rockero, ¿no? Era un personaje un poco peculiar, pero nosotros nunca lo habíamos visto. Él es un hombre del mundo del arte. Otra cosa es que él haya dedicado, haya canalizado, ¿no?, toda su sapiencia y su pericia en hacer el mal, ¿no? Bueno, no te voy a decir que sea un Robin Hood porque él no entregaba el dinero a los pobres. Él no robaba a los ricos para entregar a los pobres. Hasta donde yo sé, robaba a los ricos para reventárselo él y pasárselo muy bien. Y esto, por lo visto, sí que es una parte de su vida que la tiene bien cumplida. Pues el dinero, entonces, yo creo que hablamos, no sé, de 1.200 millones. Se trataría de mucho más. Se trata de, según dicen, probablemente el mayor falsificador de arte, de cuadros, de la historia. Es un señor de Barcelona. El líder y el creador de todo ese mundo, de esas falsificaciones. O sea, era Osvaldo Aulestia. La historia está muy bien, porque a priori hay un protagonista claro, hay una trayectoria, es una película.
Em dic Agustí Sabartés i sóc pèrit tassador d'obres d'art i antiguitats. Doncs mira, per què creus que es falsifica l'art? Per una qüestió econòmica. I prou, Falsificar un quadre per penjar-me a la casa meva seria estúpid. Quan m'arriben aquestes peces, quasi et diria que el 80% de la gent ja sap el que tenen a les mans. O sigui, jo sóc incapaç de fer-ho, Jo sóc incapaç de fer-ho. Però la persona que ha volgut representar en aquesta tablilla una pintura característica del Modigliani, doncs, ho ha fet molt bé. Aviam, tot el que val diners es falsifica. Si fos un Modigliani de veritat, tindria una cosa que a vegades és difícil d'explicar. Seria molt més suggestiu, molt més atractiu, tindria molta més qualitat, la firma és diferent, seria un quadre extraordinari si ho fos. I per què creus que és tan poderosa la imatge del falsificador, tan atractiva? Perquè és novel·lable, no? És un personatge de novel·la, un falsificador d'art, de pel·lícula. Una pel·lícula d'un falsificador d'art és molt atractiva, no? I sabeu qui l'ha fet? Pues yo soy el doctor José Antonio López Risueño y soy psiquiatra, psicoterapeuta. Oswald lo conocí a través de la esposa de uno de sus marchantes, era paciente mía. A veure, vaig conèixer l'Oswald a la dècada dels 80. La curiosidad me llevó a intentar ver qué había detrás del personaje. Jo en aquella època tenia uns 24 anys. Tot just estàvem muntant un grupet, no me'n recordo qui el va portar, però va aparèixer amb una nòvia italiana, que ja això ja dona bon punt, amb un cotxe, un Alfa Romeo, que era un altre puntàs, perquè en aquella època no se'n veien, i perquè era una miqueta més gran que tots nosaltres. Portava la veu cantant, li encantava ser el centre d'atenció. No es alguien que se ha aprendido un personaje que lo representa, sino que él en sí mismo és el personatge, no hi més. A mi el que més em va cridar l'atenció de l'Oswald va ser que vam coincidir amb la lectura d'un llibre d'un autor que en aquella època amb poques persones ho havia compartit, que era Krishnamurti. Vam tenir algunes converses així pseudoserioses i la veritat és que va ser una època molt de festes, de copes. No cabe duda que lo histriónico y puede tener algo de narcisista, tal como lo entendemos los psiquiatras, y puede tener algo de obsesivo. L'Oswald es un artista 100%. Yo, si lo tuviera que definir, cogería una lámpara, la frotaría y lo que sale es mi padre. Mi padre es un genio. L'Oswald no ha falsificat mai res, en el sentit malèvol, en el sentit interessat. És un artista amb la capacitat de fer els quadres igual que qualsevol millor artista de la història. Ho ha fet molts artistes. Pot ser que l'hagi fet. Ho han fet molts artistes, que després algú se n'hagi aprofitat. És un artista nat, en molts aspectes, ja no parlo només de la pintura. Tot ell és un personatge. Em va dir, mira, Anastasi, diu, jo mai seré milionari, però t'asseguro una cosa, viuré com un milionari. Li agrada o no sigui? Aquest matí s'ha donat a conèixer a Barcelona una confiscació d'obres d'art falsificades qualificada per la policia com la més important dels últims anys. De moment hi ha una persona detinguda, Josep Miquel Sambró, propietari d'una galeria de Barcelona. L'interès d'aquesta operació radica en el fet que les falsificacions de Miró són molt poc corrents. Llavors, lligant caps, hem arribat fins aquí a Barcelona, que hem trobat els implicats. Nosaltres, la família, igual la Fundació Miró, com tots, per testificar si una obra és bona o és dolenta. La familia está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para que se recuperen los daños morales que se han quebrantado con estas reproducciones falsas. Segons la policia, Josep Miquel Sambró és només el responsable de la comercialització de les obres i el falsificador ha estat una altra persona. Lo que tenemos claro es que allá por 2000, a principios de siglo, se pone en marcha la llamada Operación Artista. Ya se habían venido interviniendo y se seguían investigando falsificaciones de obras de Miró,
Tapies, de Dalí. Entonces empiezo a tomar contacto con ese ámbito de la investigación. Es a partir de nuestras investigaciones, con ese incremento, que oímos hablar de una célebre, de una galería que llamaban la Galería 33, que estaba por la calle Ferlandina. Entramos a ver la galería, pues obviamente como si fuéramos un cliente, vimos que había mucha obra. Entonces eso fue ya lo que nos hizo, es decir, centrarnos sobre la persona que dirigía la galería. Y él nos va llevando pues a contactos con una serie de personas, ¿no?, que son los que al final nos llevan a descobrir a Oswald Aulestia. L'operació aquesta artista va ser una notícia d'impacte estatal, com si s'hagués descobert una banda que realment nodria tot el mercat de l'art, i en concret el de l'obra gràfica d'Espanya. Evidentemente tenemos en la cúspide a Oswald, productor, falsificador de firmas, de los certificados, ubicado en Barcelona. Teníamos a Xavi, Javier Soler Casaballó, que se encargaba de la galería, pero además controlaba los almacenes donde estaban almacenadas las obras falsas. Y otro que era un distribuidor de obra falsa por Italia y por Suiza. Me han comentado que la obra que tenéis expuesta en las paredes de los pasillos es obra requisada, es obra falsa. Y todas pertenecen a una misma operación. Una misma operación del 2001. Las personas que fueron objeto de investigación en España estaban en contacto con, al menos, un ciudadano italiano. Bonfiglioli ponía los cuadros en venta sin tener un certificado de autenticidad o de procedencia. Vendían obras verdaderamente clonadas, y si la obra que habían clonado se había subastado, por ejemplo, en Sotheby's, en Londres, en Christie's, en Nueva York, lo que hacían era vender la obra clonada en el catálogo de aquella subasta. Eran clones perfectos, cuidaban todos los detalles, no solo a nivel pictórico, sino también el reverso del cuadro. Si había cartelas o etiquetas, las fabricaban y las ponían. Más de 1000 obras de arte falsas, entre cuadros, litografías y esculturas de artistas famosos como Guttuso, Fiume, Miró o Sasu, han sido requisadas en Monza. Hay 2 personas denunciadas. Si hubieran conseguido vender las obras, se habrían embolsado unos 2 millones de euros. El fenómeno de la falsificación es un fenómeno muy extendido en Italia. Los falsificadores habían conseguido todo el material necesario para fabricar papel con el membrete de galerías de arte italianas e internacionales. Elio, encantado. Igualmente. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Dónde guardo el dinero? Sí, me lo llevo. ¿Tu familia sabía que tenías este tipo de actividades? No. ¿Nunca se lo contaste a tu mujer? No. ¿Por qué? Con Oswald hacía 2 cosas diferentes. Por un lado, vendía obras de Oswald. Vendí muchas obras auténticas. Y entre las obras auténticas vendíamos también alguna falsa. Por cada 10 obras falsas vendía 1 o 2... No. Por cada 10 obras auténticas vendía 1 o 2 falsas. Mi mujer y mis hijos sabían que vendía obras normales. Oswald se lo tomaba a broma, pero en realidad Oswald siempre decía, no pasa nada, porque era la verdad. Si te vendo una obra falsa, me llamas, te devuelvo el dinero y se acabó la historia. Finalmente, después de muchísimo trabajo, de muchísima colaboración con policías de otros países, al final pues esta red cae y Osvaldo, que nos lo describieron como escurridizo, como una anguila, esa fue la expresión que utilizaron para comentármelo, por fin había caído ya en las redes. Doncs és una causa que va acabar morint d'inanició
per prescripció. No van ser capaços de portar-li en un tribunal proves suficients per condemnar a ningú. Bueno, a veces hay situaciones que los policías podemos hacer nuestro trabajo bien hecho, pero bueno, puede haber un error de procedimiento que se consiga que se anule el procedimiento. Son también las reglas del juego. Si aquesta operació és la més gran contra el mercat de falsificació d'art, para este viaje no hacían falta tantes alforjas, perquè el resultat final va ser que no van trobar un pèrit capaç de dir que era fals. Me siguen faltando piezas en esta historia y muchas partes, sobre todo de su trayectoria, de cómo llega a convertirse en este gran falsificador, en cómo llega a meterse en ambientes tan selectos y a conocer a gente tan famosa, gente tan importante, sin haber dejado tanta huella como tal. Probablemente fuese un genio en la sombra. Lo que pasa es que Oswald ha transgredido todo lo transgredible y a veces hay cosas que él cuenta de sí mismo que, siendo verdad, pocos nos atreveríamos a contarlas. Oswald, què tal? Bé, m'alegro conèixer-te. Igualment. Bé. Seu. Què vols prendre? Una clara. M'he enterat una mica que haveu anat a veure algun conegut meu. Sí. A veure, realment a mi aquesta situació m'és una mica desagradable. No estava totalment convençut de vindre. Tenia curiositat qui collons éreu. Oswald. ¿Cómo estás? ¿Quieres un café? Si eres tan amable. Nada, te había citado aquí porque me gustaría que me dijeras si te suena de algo ese cuadro. Algún recuerdo tengo de él. Ahora lo veo. El soporte es extraordinario. La tablilla de madera. Ningún falsario hubiera cogido este soporte tan imperfecto. Ninguno. Jo la teva obra sí que la conec. Sí? Sí. Parlo de la teva obra, de la de l'Oswald Audèstia. Ah, perquè n'hi ha una altra. Això m'ho hauries de dir tu. ¿Has pintado el cuadro o no? ¿Qué cuadro? El que tienes delante. Tendría que entrar en mis recuerdos. Pensàvem que al darrere de la teva figura hi havia una gran història. I per això hem començat a estirar el fil. Bueno, em trobo en una situació que no m'havia trobat mai a la meva vida. No massa agradable. I jo no estic responent bé. Vic es pot dir de la meva mare. Ja. Així és que imagina't com me trobo. ¿Tú estarías disposat a explicar-me la teva història? Nos vamos encontrando, me vas contando tu historia. Sí. Primer, demano perdó, el primer de tot. Esclar, perdó, perquè el que diré seria millor que em quedés callat, no? I ja sou prou grans per saber el que teniu que fer. Me llamo Oswald. Tampoc us lo creieu tot, perquè normalment las verdades de hoy se convierten en mentiras mañana. La verdad son palabras en mayúscula. La verdad yo tampoco la sé. ¿Cuánto de verdad hay en estas cosas que cuentan sobre mí? Alguna verdad habrá, ¿no? Me figuro. ¿Tú qué crees? Alguna habrá. Ellos me acusaban que había vendido millones de dólares en el mercado americano. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? A ver, ¿he falsificado obra?
He vendido y ganado millones de dólares. He hinchado el mercado americano con obras de Miró, Klein, Chagall, Picasso. Será verdad. Pero las denuncias, ¿cómo es que nadie me ha denunciado? Porque la gente que les vendí preferían quedarse el cuadro que no denunciarme. Porque si se quedaban el cuadro, valía millones. Si me denunciaban, el cuadro ya no valía nada. Todo, este cartón piedra, todo es un fraude, todo es un engaño. El padre de él compró un Miró. Y escuché, todos lo sabéis porque el padre lo ha contado, habéis las fotografías del padre con el Miró, la pieza toda su vida en la casa. Pero esta pieza está sin papeles. Y el rey tiene un Miró falso. ¿Cuál comprarías tú? ¿El suyo bueno o el falso del rey? Toda la vida el falso del rey, porque el falso del rey con su auténtica detrás lo vendo mañana. El suyo no lo vamos a vender. Los policías saben de lo suyo, de chorizos, ladrones, atracos. Pero estos que hablan de la arte que me metieron dentro, que soy falsificador, que estos no saben, no tienen ni puta idea de nada. O sea, este vaso puede ser de Klee, pero ellos llegan y ven un vaso de agua. No tienen conocimientos. En la operación artista, a mí no. Pero, entre comillas, a mi mercante le secuestraron 1000 obras. 1000. Se las devolvieron. Apaga y vámonos. Osvald, ¿en qué año naces? En el 46, hijo de también padre artista, escultor. L'Oswald té l'herència totalment del papà, de l'Olèstia, però té una personalitat pròpia total. L'Oswald és un mag, un seductor. Jo crec que és un producte, una barreja del pare, que el pare era això, un narcisista, una mica egoista, sabia persuadir, embaucar. Salvador Olèstia és un artista, diguéssim, de la postguerra, vinculat molt al món de l'escultura. És un artista que exposa a la Via Laietà l'any 1951, que després té exposicions a Turí, a Londres, a París, i que acaba, diguéssim, la seva trajectòria molt vinculat a Itàlia. La seva obra més important és l'obra que hi ha al Port de Barcelona. És a dir, és un personatge rellevant, sense ser un gran artista, a la Barcelona de la postguerra. I després també té la part de la mare, no? La part més espiritual, la part que busca la justícia, una persona amb temperament, una persona amb molta voluntat, creences d'aquestes molt fermes, molt amant de les pel·lícules. Això va ser una de les coses que va inculcar molt amb l'Osvald, aquest amor per lo que és el cel·luloide, per lo que és la vida de ficció, ¿no? Yo vivo en Barcelona hasta los 23. A los 23 me meto en follones, en la época del Franco. Tuve una experiencia con un guardia civil que pegaba a la madre de un compañero mío. Al final lo zumbamos en la escalera, pero cometí el error de llevarme su pistola. Y este error, en la época de Franco, no podéis ni pensaros lo que significaba haber hostiado a un guardia civil y llevarse su arma. Durante 3 días me metieron más hostias que un ventilador. Yo me he visto de turista con una caña de pescar y paso por la frontera francesa.
Conozco a un galerista que me debe 25.000 pesetas de la época que da dinero. Cuando llego a Vicenza para cobrar, me dice que no tiene ni un duro, pero que me puede hacer ganar dinero. Le pregunto cómo. Y me dice que tiene una idea extraordinaria en mente. Con que yo soy pintor, mi padre es famoso, etc. Allí, dice que haga ver que mi mujer es la amante de Miró. Que él vendía la imagen que Miró le regalaba obra a mi mujer y mi mujer se la vendía a Robbie y Robbie la vendía a los demás. Era obra falsa, naturalmente, y tú le dabas esa patina de realidad. La idea del cornudo español que la tía se entiende con el Miró, la gente ni dudaba. Y entonces, fruto de esta causalidad, La gente empieza a comprar Mirós de este mercante, atribuidos a que Miró le regalaba a mi mujer estos cuadros. ¿Quién podía autenticarla mejor que yo, que era el marido del amante de Miró? ¿Hasta cuándo te acompaña ese papel de marido del amante de Miró? El marido del amante de Miró me acompaña no mucho tiempo. No mucho tiempo porque al hacer algo de dinero mando a mi padre que venga. El pare havia aconseguit un bon contracte a Itàlia. Un contrato extraordinario con Coín, que era el dueño de los grandes almacenes en Italia. El Coín, castellà la Coín, que és el Corte Inglés, vam firmar el contracte amb ell. ¿En qué consistía ese contrato? Una exclusividad de toda la obra de mi padre. Su escultura pintase y publicase su obra literaria. Todo. Por 10 años. ¿Y qué tal volver a vivir con tu padre? oh, magnífico. Magnífico. Dinero en el bolsillo. Mon pare va arribar un moment que tocava el cel. Tenien, em sembla que en aquella època, un sou d'1 milió. Acostumbrados a tener 1000 pesetas y creerse que éramos ricos, a dividirnos 1 millón de pesetas cada vez. Una vez firmado el contrato, nos cedieron un castillo en Feltre. Y mi padre vivíamos en un castillo en Feltre. El proceso de trabajo era yo pancaba como un cabrón y él firmaba. Allí aprendí lo que significa pintar. Cuando vino aquí mi padre se metía a dormir. ¿Quién coño crees que hacía los fondos y quién coño crees que hacía los cuadros? Mi padre solo iba a putas. La mitad de las putas de la Vicenza tenían obra de mi padre. Tenía un apartamento en Venecia, tenía un apartamento en Vicenza, quiero decir, vivíamos a este nivel. Mi padre y yo nos comprábamos los coches igual, pero de diferente color. Teníamos 7 o 8 coches. ¿Cómo es que els compren vermell? I cony, igual que la pel·lícula Graduado. Vermell no el vull. Anem a comprar un blanc. Un altre blanc. ¿Sense tornar al vermell? No, sense tornar al vermell. Tot era així. Quiere decir, vivíamos a un nivel que no te lo puedes ni imaginar. Conocí un productor de Cinecittà, quería obra de Miró. Mi padre, ni et preocupis, home. ¿Pintó él? ¿Unos Mirós? No, 2 témperas magníficas de Miró. ¿Cuándo acabó vuestro contrato? No terminó el contrato. Se largó con la mujer del mercante. De la persona que havia organitzat tot això i que li procurava aquest nivell de vida. I es van fugar. Un día voy y llamo al campanero desde abajo. Pepe. Y había una galería, la galería Tabolozza, delante. ¡Osval! ¿A quién llamas? Al maestro. No está, ¿no? ¿Y dónde ha ido? No lo sé. Ha venido un camión y se lo ha llevado todo. ¿Cómo? Va a escapar. Mi padre se había escapado con la mujer de Giorgio Otero. Es van fugar amb la dona del mecenes i va deixar l'Oswald, que era el seu fill, la dona i tot el muntatge que hi havia en l'aire. Me quedo en pelotas.
Y pasar de tener dinero a no tener nada es otra experiencia en la vida. Como hombre, no es que tenga mi admiración. Como padre, menos. Y como maestro, sí. Como maestro, como mínimo, me enseñó a circular por este mundo. I a partir d'aquí l'Oswald es va tenir que buscar la vida, evidentment. ¿Hasta qué punto en esa relación amor-odio con su padre sí que hay una necesidad de superarlo? Yo era representante de mi padre, hasta que mi padre se largó con la mujer del galerista. Contractes a prendre pel cul, judicis, abogats. Vam passar de ser... Què podia fer? Tenia 2 fills, ya tenía un sistema de vida. Había que mantener coches, apartamentos, me había entrado la pasión del esquí y esto vale mucho dinero. ¿Qué hago? Pues muy fácil, hacer cuadros de mi padre. I com me dic? Aulèstia. I la meva firma s'assembla a la del meu pare clavada. Ja no cal que t'expliqui res més. Era dinero rápido, sí. Elio, dime. ¿Qué te ha pasado en el pelo? Que me hago viejo. Coño, ¿tienes todo el pelo blanco? Sí. El Elio era un tío que tenía mis simpatías. Un buen tío. Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo va todo? Mal. Compraba un producto a 1 millón de liras, por ejemplo, sí. Y se iba a Brasil o se iba y lo vendía por 10. ¿Cómo está el mercado en Italia? No tengo ni la menor idea. En l'Helio i jo va ser més important l'amistat que no el volumen de negoci. Estant aquí, a Itàlia, és quan comences a experimentar amb la teva pintura, ¿no? La obra de Oswald ha ido evolucionando y al principio era una obra muy seria, muy lineal. Me llamó la atención el contraste entre su personalidad y su obra. Té un estil molt personal. No es pot encasillar en l'art figuratiu o abstracte o surrealista o pop. És l'art d'ell. Se puede reconocer su arte a 1 kilómetro de distancia. Se nota por los colores chillones. Hay que ser muy valiente para mezclar tantos colores llamativos en un mismo cuadro. Utiliza el collage, utiliza miniformatos. Como hoy soy de los pocos pintores pop art para decir un concepto que nos entendamos que existe en España. Es especial, es única. Lo importante para un pintor es tener un sello propio. Si vas paseando y ves un cuadro de Oswald, lo reconoces de inmediato como un cuadro de Oswald. Todo lo que no utilizaba lo convertía en un collage. Aquí tienes una pieza de un cuadro. Esta es de otro cuadro. Y luego ha hecho estas formas. Es un bello retrato. Es diferente. Tiene un sello personal. La genialidad de Oswald Aulèstia no se puede negar. Descubrí, copiando a los maestros, que había que ser original. Yo no soy genial, pero sí original. Al ganar dinero, nuestro matrimonio se fue a la mierda. Porque yo que no había salido del huevo, pues empecé a conocer gente, esto significa mujeres, y me enamoré de una italiana. L'Oswald s'enamora de la Laura i, bueno, se separen amb la primera, amb la Maribel. La Laura és una noia italiana, molt especial, perquè és així una mica andrògina, no? Llavors, en aquells moments, és realment un aspecte i un tipus
de persona que també impacta, tots dos impacten. La italiana era menor de edad. Aunque no me podían acusar de estrupo, etcétera, etcétera, porque ya tenía 18 años, en aquel momento la ley de menor era de 21. Vivíamos un ensueño de vida hasta que un día llamaron a la puerta. ¿Y quién era? La policía. Jo me'n vaig anar de Venècia perquè em van fotre fora. Què vols dir? Tenia un folio de via, no sé com es diu en espanyol. Sí, és un ordre d'expulsió. Sí. Però el que no entenc és per què tenies un folio de via per un fet que no havies. No eres un contrabandista d'armes. Home, sisplau. La madre me había denunciado. O sigui que la teva sogra no tenia massa estima. A veure, també és comprensible. Ella era molt jove. Yo tenía el mejor abogado que había en aquellos momentos en Italia, Vladimir Osarno. Vam anar al jutge, vaig estar un sol dia, i li va dir acceptem el foli de via, però en una condició, que quedi lliure. Llavors el jutge va dir si no hi ha cap inconvenient. I em va donar 3 dies per marxar-me. Y no vas marchar. No, pena. ¿Por qué decides dejar Italia y volver a Barcelona? Tenía 3 folios de vía, que era la expulsión de Italia. Quería abrir una nueva etapa en mi vida y mi madre insistía que fuese a vivir a Barcelona. Conseguí el apoyo de una familia adinerada, la familia Melotti de Milán. Ellos me dieron el dinero para montar las primeras 2 galerías que realizamos en Barcelona. El problema está en que es lo de siempre. Ganas $5.000 al mes. ¿Es suficiente? En realidad, quieres ganar 7.000, 8.000, 10.000, y por eso creo que Oswald se metió en el mercado de les obres falses. Pretenia ser un artista que no va ser i que va veure en la falsificació un mitjà de vida. Fàcil, còmode i que domina. Però és un falsificador. I com molts artistes s'han fet pràctiques, s'han fet divertimentos, el que se'n diu divertimentos. Qui no ha fet divertimentos? Llegó un momento que con la colaboración estrecha que mantenía con Renato Volpini, ganábamos mucho más dinero haciendo copias que no con mis cuadros. Era mucho más fácil vender las obras falsas que las obras buenas. Mi padre me enseñó que para hacer una copia, antes de todo, tenías que ponerte un poco dentro de la personalidad del pintor. Y una vez has conseguido esto, el resto es fácil. El resto es muy fàcil. Quan decidíeu a quins autors havíeu d'atacar, com ho fèieu? Hi havia una decisió a... ¿Eras tú quien a veces proponía a los familiares o la gente cercana el hecho de aumentar de alguna manera El la obra existente? 90% de las veces venían a mí. Venían a ti. Consigue estafar a muchísima gente de una clase muy alta, de un poder adquisitivo muy alto, de un perfil muy concreto, que es la gente del arte y demás. ¿Qué recuerdas de esos años en Barcelona? Sexo, drogas y rock and roll. Y esto es una navaja que hace 30 años que viene conmigo, desde que conocí a Oswald. Preséntate un poco. Narcís Ibáñez, artista pluridimensional, barbero, peluquero, estilista, corresponsal de prensa, escritor. ¿Cómo conoces a Oswald? Oswald tenía una galería de arte en la calle Aragón y yo cogí justo el local de al lado. Y nada, ya inmediatamente pues entré a formar parte
del grupo de personajes bon vivants, que cada noche después de trabajar nos juntábamos, íbamos a Boccaccio, íbamos a los restaurantes de moda. ¿Qué conlleva la noche? ¿Qué conlleva? Ese tipo de cosa, pues, se fue ampliando hacia aspectos, pues, que en los 80 tuvieron un gran boom en Barcelona, que fueron las drogas de diseño. Para continuar la juerga 2 días, necesitas, pues, elementos que hagan posible. Como el éxtasis, el cannabis líquido. La noche conlleva esto. No a unos sí y a otros no. Vivir la noche conlleva esto. Todo eso en el mundo del arte, pues, estaba totalmente normalizado. No le costaba nada cogerse, subirse encima de la mesa y bajarse los pantalones ahí encima de la mesa con todos los invitados, ¿sabes? Que entonces en el mundo del arte te permite ciertas cosas. ¿Qué te permite? Pues te permite ponerte en pelotas en un restaurante o meterte a follar en un restaurante. Ah, es artista. Ah, es un artista. ¿Y después qué sucedía? Era capaz de hacer ganar dinero a la gente. El dinero era un medio que él utilizaba, ¿de acuerdo?, para, pues eso, sus juergas, su diversión, ¿de acuerdo? Él pintaba, pero realmente a él lo que le daba placer, pues era eso, el carpe diem, sexo, drogas y rock and roll, como bien ha dicho él. I han canviat el rock and roll pels pinzells, perquè el rock and roll no li queda bé. Llevaba una vida social animada, todo el día de juerga y todo el día haciendo bromas, como hace Oswald de ahora. Mi padre era Papá Noel. Era Papá Noel, nos consentía, nos compraba lo que quisiéramos, nos tenía muy consentidas, la verdad. Y la mejor definición era Papá Noel, que llegábamos aquí y lo que las niñas quisieran. Cuando tuve 1 año y medio fue cuando ya nos separamos. Cuando cumplí 4 años, estuvimos casi 5 años viajando, mi hermana y yo, desde Palma de Mallorca hasta Barcelona, un fin de semana sí y otro no, a ver a mi padre. ¿Qué costaba una noche en Miami? $10.000. Cada noche en Miami costaba $10.000. Yo conocí la época de la Miami esplendorosa. Mi mercante era un hombre muy guapo, muy guapo. Y me presenta como el nuevo Miró. Y entonces me pone en bandeja, pues, la sociedad en aquel momento más. Entonces me relaciono con Sylvester Stallone, me relaciono con la Madonna, me relaciono con Luis Miguel, me relaciono con este que me quería follar, el Ricky Martin, que cada noche me mandaba el Rolls Royce a casa. Todos tienen cuadros míos, ¿eh? Ahora Al Pacino me invitó a una fiesta y quería impactar. Y a la entrada de su chalet tenía un olivo. Y le colgué 10, 15 pollas. A él le encantó. A él, bueno, le hice feliz. ¿A cuánto vendíais los cuadros? Vendía de 30 a $40.000 por pieza. Que no iban todos a mi bolsillo, ¿eh? Y que no eran todas las noches. Y que no, ahora, a ver si que la gente peleándose allí. ¡No! ¡Por favor, lo quiero comprar yo! ¡No, deja! Pegándose. No. Uno de los ingredientes principales de la vida es saberla vivir. La vida que no se vive no es vida. Mi padre me enseñó a vivir la vida. Con todo lo que me cuentas entenderás que lo que quiero hacer ahora es ir a Miami contigo. Claro. Claro que sí. Oswald, tío, ¿qué te pasa? Nada, se ve que he cogido
que pasó y ayer me encontraba un poco mal, pero creía que lo superaría y que hoy podría volar con vosotros. Me quieres tirar de la lengua, ¿no? Sí, te quiero tirar de la lengua porque necesito saber por qué tengo un equipo de rodaje esperando para coger un avión y no podemos cogerlo porque no vienes. Me sabe mal, ¿no? Pero si me encuentro mal, ¿qué coño quieres que haga? Yo entiendo que no puedas venir porque tienes miedo, aunque me digas que no tienes miedo, pero todo esto, si nos lo cuentas antes, no nos encontramos como nos encontramos ahora con una mano delante y otra detrás. Tengo problemas en Italia, tengo problemas en España, tengo problemas en los Estados Unidos. Mi intención no era haceros ninguna putada. Ok. Pero al encontrarme un poco mal, parece como si el destino me advirtiera. Vale, cuídate. Vale, figura. Sí, cuídate. Pórtate bien. Vinga, procuraremos. L'artista de bo, el que neix artista, és així. Té aquest tarannà, té aquest caràcter. És una I és vida. inevitable. És Aleshores, una forma de vida. Un dia tenen la cartera plena, s'ho gasten tot. El dinero que ganas fácilmente se va con la misma velocidad. Cuando cumplí 18 años fue cuando, por decirlo de alguna manera, cortó el grifo y me daba cuenta que aquí que algo pasaba, que no estaba todo como era antes. Pero tampoco mi padre nos ha transmitido mucho lo que sucedía, nunca. Al principio, la investigación apuntaba a que las víctimas fueron estafadas a través de eBay. No es muy común que el Servicio de Investigación Postal de los Estados Unidos investigue casos de arte falso. Mucha gente se pregunta ¿por qué el servicio postal se involucra en este tipo de acusaciones? Eso es porque viola una acción que requiere algo que debe ser enviado a través de servicio postal. Como pasó en esta investigación, si se utiliza el correo de Estados Unidos para llevar a cabo actos criminales, sí lo investigamos desde aquí. Y el servicio postal tiene su propio FBI. Sus inspectores tienen armas, pueden pinchar teléfonos, trabajan con los mismos jueces que el FBI y, sobre todo, en el mundo del arte, son muy sofisticados. Al inicio, recibíamos quejas relacionadas con el caso Picture a principios de 2006. La mayoría de las quejas fueron canalizadas o provenían de una organización llamada International Fine Arts Appraisers. Recibían peticiones de mucha gente que había comprado cuadros. Y entonces, desde International Fine Arts, se dieron cuenta de que muchas de estas obras eran fraudulentas, eran falsas. La razón por la que trabajamos con el FBI fue porque también recibieron quejas, estudiaron la investigación y decidimos colaborar con ellos en el caso. Primero, la investigación reveló el nombre de un sujeto, Michael Zabrin, que era uno de los vendedores de arte en el complot para cometer las estafas. Michael era, tal como me lo describieron, el palo en la rueda. Michael hacía llegar las obras falsificadas a las galerías. También vendía a otros distribuidores. Él era una parte importante de ese mundo gracias a sus conexiones con las galerías por todo el país. Encontramos a Oswald Aulestia a través de nuestros contactos con organismos de seguridad extranjera, concretamente con los Mossos d'Esquadra. Viajamos a Barcelona y trabajamos con el FBI y la policía, los Mossos d'Esquadra. Nosaltres el que ens rebem és un requeriment de col·laboració, és un escrit, informant-nos del que ells estan investigant als Estats Units. Des de feia anys havien tingut un munt de denúncies relacionades amb la falsificació d'obres d'art. Doncs als Estats Units van tenir a proper d'un miler de persones afectades. Parlem d'obres de Miró, Tàpies, Dalí, Picasso o Chagall que s'han venut com a bones amb el seu corresponent certificat d'autenticitat també fals. És la figura més important que hi ha allà i la figura que, en definitiva, és el nexe d'unió entre el que està passant allà i el que està passant a Espanya i el que està passant a Itàlia. Una dada. En una sola galeria nord-americana, els agents hi han requisat 15.000 obres. L'interlocutor de Zabrin sempre era Helio.
La policia americana tira una mica del fil, mira els comptes bancaris d'Elio, troben que Oswald és un dels benefactors d'aquests ingressos de la venda de l'obra falsa. I a partir d'aquí, la distribució, en alguns casos, ell sí que les portava a Itàlia o fins i tot les havia portat als Estats Units, és a dir, que feia una mica de tot. El primer que sé és un timbrasso aquí a la porta. El 21 de novembre, jo per mi eren soldats, perquè clar, mai havia vist una cosa així. Estaba yo en la cama y entraron 18 policías con metralleta, casco y escudo. A les 7 del matí. Jo en aquells moments m'acabava d'aixecar, m'havia de dutxar per anar a treballar i vaig sortir a obrir amb la bata. I la meva sorpresa va ser trobar-me amb un senyor a la porta i després tota l'escala. ¡Levántate! Vaig preguntar què passava, em van dir que tenien una ordre del jutge, me la van aforar davant de la cara, sí, molt bé, vale. Tenían miedo, yo lo entiendo. Tenían miedo que yo cogiese un pincel de pintura y los manchase. Iban protegidos. La meva filla també es va aixecar tota esverada, ens van fer seure en el sofà. Un exèrcit per casa, de cop, a les 7 del matí, un dia qualsevol, anaven armats, a més, no se'ls hi veia la cara perquè anaven tapats. I van començar a remenar tota la casa. També vam detenir a Neus, la seva dona, perquè participava en els enviaments de les obres falses. Entenc que estic imputada, però no sé per què. Jo treballo, tinc la meva feina i no tinc temps per dedicar-me a grans coses més. I per casualitat es trobava aquells dies al domicili d'Oswald, Elio Bonfiglioli, l'altre protagonista de la xarxa a Itàlia. Lo recuerdo bien. Entraron como si fuéramos una banda armada, con metralletas, con las cabezas, como un escuadrón de asalto. Algú havia de venir a recollir la meva filla i quan marxava li vaig dir no t'amoïnis perquè jo a la nit tornaré a estar aquí. L'inspector en cap li va contestar no, potser no estarà, potser se la queden. Penses que poder no tornaràs a veure la teva mare o no saps quant temps tardaràs en veure la teva mare? Dels propis Mossos a l'hora de fer la seva investigació que eren una mica temeràries, per no dir imprudents, ¿no? Los Mossos d'Esquadra, aunque tienen una tradición muy antigua, pero es una policía que es relativamente nueva y con poca experiencia. Y que te venga el FBI a hacerte partícipe de una investigación que se desarrolla en la primera potencia del mundo, te afecta. Sobreactuaron o exageraron un poco la importancia intrínseca de esta investigación. Feien seguiments de persones relacionades amb l'Oswald i els hi servia per implicar-los directament sense cap tipus d'anàlisi o cap tipus de fonament, ¿no? Me llevaron a un bar y los agentes del FBI me dijeron que si tú hablas no vamos a encausarte. Y yo le dije que no tenía nada que hablar. Resumint, és que aquí a Espanya simplement va ser sentenciats amb una ingrés a presó de 9 mesos i una multa econòmica. Evidentment no van entrar a presó. A Espanya, el judici va arribar l'any 2016. Sortint del judici, ja la Interpol, 2 Mossos... L'Elio no tenia la llibertat provisional. L'Elio tenia una demanda d'extradició concedida per part de l'Audiència Nacional i una ordre de busca i captura vigent. Per tant, quan l'Elio va venir aquí al judici, a la sortida del judici el van detenir. S'emporten a l'Elio, extraditat cap a Estats Units. Aquella experiencia fue un poco traumática y muy dura. Fue culpa mía. Oswald y yo nos lo habíamos tomado como un juego. El trauma fue que yo no estaba acostumbrado a estar en la cárcel. La primera vez que pisé la cárcel fue en España, donde son muy... Tienes libertad. Puedes salir al patio a jugar. En Estados Unidos no. Y no puedes hablar con nadie porque son racistas. Los afroamericanos son más racistas que nosotros. ¿Y cómo es tu vida desde que volviste de Estados Unidos? No hago nada.
Al poc temps de l'empresonament de l'Elio, es posa en marxa l'ordre d'extradició de l'Oswald. Com viu ell aquell moment? Reinicia l'extradició. Es reinicia l'extradició perquè, evidentment, l'havien condicionat amb un procediment espanyol i el procediment espanyol era condenatori. Jo aquí ja no vaig poder intervenir perquè l'Oswald va decidir fugir i no posar-se en mans de la justícia. I finalment es va instal·lar a casa de la seva mare. Realment, el que es diu amagar, no es va amagar. I per tant l'extradició es va posar en marxa i es va tornar a posar la busca i captura internacional de l'Oswald. ¿Tú estarías dispuesto a pintar un cuadro de un artista famoso delante de nuestras cámaras? Hombre. O sea, ¿tenéis la capacidad? Sou uns tocacollons, Com us agrada tocar els collons? Enmig del carrer Aquí aquella... es el Servei Estació. Si quieres compramos un óleo, compramos unos óleos, un cuadro y hacemos algo. Ah, t'ensenyaré. Mira. Ya está acabado. Això és un Tàpies. Ahora tendrás que buscar a alguien que te lo firme. Porque tú no Hombre, sabes... porque no querrás que te lo firme, venga los Mossos, la Policía Nacional, la FBI... El delito no es exactamente hacerlo, no, es firmarlo. Y venderlo. ¿Tú sabes hacer la firma de Tàpies? ¿Sabes? No, por amor de Dios. ¿Eso quiere decir que si sabes hacerla? No, llàstima la firma. Si no, podríem, escolti, per autenticar això, què s'ha de fer? Quan algun client demanava un Tàpies, el més fàcil, ràpid aquí, era el mateix que el peu... Però quants Tàpies has fotut? No sé. És que sé comptar fins 3. Si aquest quadre fos del Tàpies realment, quan valdria, creus? Això? 100.000 euros. 100.000 euros? Hòstia. Pot ser dintre d'un any. Me la puc veure, sí, passa per casa, on vius? Mira, sota el pont del Besòs. ¿Te has dado cuenta que nuestra relación empezó casi encontrándonos a escondidas? Bueno, con un poco de miedo, con... Yo no. Sí, con ¿Yo un poco... miedo? Sí, un poco. ¿Aquel Oswald? Sí, aquel Oswald. Lo que pasa es que ya no te acuerdas, pero bastante miedo. Y ahora estamos aquí de la manita por la calle, por Paseo de Gracia. Hola, Quique. Mira, sóc la Neus. Sé que havies quedat amb l'Oswald per veure-us avui, però m'acaba de trucar la seva filla, la Sandra, i m'acaba de dir que hem detingut el seu pare i se l'han endut. Jo molt em temo que això es deu a l'ordre d'extradició. Llegué yo de casa de mi pareja y estaba mi padre y mi abuela en casa y mi padre en ese momento salió a comprar el pan. Y al minuto llamaron a la puerta de casa y era la policía. Yo abrí la puerta de casa y me encontré a mi padre con dos agentes de policía vestidos de paisano. Claro, estábamos ahí y tal, esperando. Dijimos, saldrá. En algún momento va a salir. Y efectivamente, media mañana, pum. Yo no sabía muy bien ni qué hacer, ni dónde se lo llevaban, ni a quién tenía que avisar. Se lo tengo que explicar a mi abuela y yo no sé de qué forma explicárselo porque tampoco sabía muy bien qué es lo que estaba pasando. Y nada, lo único que le puedo decir es que se han llevado a papá. Mi abuela, pues imagínate el disgusto que se coge, las manos en la cabeza. Y tenía mucho miedo.
tenía mucho miedo de cómo iban a ir las cosas allí. Yo cogí, di la documentación, le pregunté a los policías que dónde se lo llevaban, que si iba a volver, y me dijeron que no. Abróchense el cinturón. En breve aterrizaremos en Chicago. Vuelvan a su sitio y asegúrense de que sus pertenencias están guardadas en los compartimientos superiores o debajo del asiento delantero. Voy a preguntar a este señor. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Dígame. Una pregunta. ¿Sabe cuál es el proceso para hablar con un interno? Vaya al otro lado del edificio. Pone entrada pública. De acuerdo. Tiene que ir y decir que querría hablar con un interno. ¿A la entrada de la prisión? Entrada de la prisión. Vale. ¿Y puedo preguntar allí? Sí, puede preguntar allí. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Me llamo Adam Shepard. Soy socio del bufete de abogados Shepard. Me enorgullece ser abogado defensor en causas penales de tercera generación. Tenemos a un amigo cercano, que está aquí, que es como de nuestra familia. Él es de Barcelona, de hecho hemos venido desde Barcelona, y su nombre es Osval Aulestia. Ah, ¿es un interno de aquí? Sí. ¿Sería posible verle? No, no puede verle para nada. Lo conocí en marzo de 2019. El penal se puso en contacto conmigo y me preguntaron si aceptaría llevar su caso. En primer lugar, se trata de un caso fascinante. La falsificación de arte es un delito inusual en los Estados Unidos, sobre todo en Illinois. Fui a la cárcel de Kankakee, el centro de detención Jerome Comsey. Me reuní con Oswald. Estaba en una silla de ruedas. Tenía temblores. Estaba asustado. Estaba desconcertado. Él está esperando a ser juzgado. Y no sabemos cuánto tiempo va a estar aquí. Perdón, no queríamos molestarle. Ningún problema. Muchas gracias por la información. Se enfrenta a 5 cargos de fraude electrónico y 5 cargos de fraude postal. Se podía enfrentar hasta 20 años de prisión. Oye, te quiero hacer una pregunta. Tú ayer saliste de dentro, ¿verdad? Sí. ¿Te suena un recluso que se llama Osval Aulestia? Sí. Sí, un señor mayor. Sí, es un señor mayor. Sí, que va en silla de ruedas. ¿Cómo que en silla de ruedas? Está sentado en silla de ruedas. Roberto, ¿cuántos años hace que eres traductor? Traductor como tal desde 1977. En el caso de los intérpretes, nosotros somos la única voz que le informa a la persona, la única esperanza. ¿Cómo ha sido el primer encuentro de estos días? Lo que lo hacía relevante en mi mente es que no era una persona latina de Estados Unidos proveniente de Norte, Centro, Suramérica. Normalmente los delitos por los que existe la extraditación tienen que ver con homicidios y todo vinculado al narcotráfico. Es fácil que un acusado se acoja a esto que llamamos el juicio express, si eso le puede conllevar rebajas. El 95% de los casos así se resuelven. ¿Y crees que podía ser en el caso de Osval que él aceptase la culpabilidad? Eso solo él lo sabe, pero lo que sí sé es que esa es la manera más expedita de salir adelante. Él está esperando al juicio en la prisión de Kankakee. ¿Conoce esa prisión? ¿Esas instalaciones? No, pero lo más seguro es que no esté bien. De verdad. ¿Cuánto tiempo has pasado retenido en el centro? Estuve alrededor de un mes. ¿Hay ventanas? No. ¿No ves el exterior? No ves afuera, no. No ves el sol, ni la luna, ni si es de noche o de día. ¿Y cómo sabes si es de noche o de día? Porque nos basamos en lo que mirábamos la televisión.
y en los horarios de comida. O sea, que sabíais si era de día o de noche por las comidas y la tele. Exactamente. Los momentos de salir al sol son muy limitados o inexistentes, como es en el caso de Kankakee. Entonces las personas añoran por lo menos ver la luz del sol una vez al mes. Las prisiones estatales son horribles. ¿Y tuviste allí la oportunidad de conocer a Osvaldo Aulestia? Sí, tuve la oportunidad de conocer a Osvaldo. Prácticamente eran 24 horas al día los que estábamos ahí juntos en el centro de detención. ¿Cómo definirías a Osvaldo Aulestia? Pues yo lo defino un gran ser humano, un gran hombre, muy inteligente. Por el tiempo que conviví con él, es muy un viejo lobo de mar, como se dice. Me aconsejaba bastante a mí, me decía que le echara ganas a la vida, que la vida es muy bonita. Dice, él me decía, veme a mí, mira, dice, aquí estoy yo como ejemplo, mira, tengo 80 y tantos años y mira, aquí estoy, muy fuerte, que parezco de 60, me decía todo eso. Y eso me motivaba bastante, la verdad, para salir adelante y darme ánimos a mí mismo también. ¿Por qué se centró en Chicago el caso Picture? Se centralizó aquí por Michael Zabrin. Porque Michael Zabrin es el que une toda la trama. Él era el que iba a la fuente primaria. Él era quien iba a las galerías. Él era la conexión con todos. Conocí a Michael, por desgracia por él, en prisión. Hablamos durante muchas horas. Quan la policia, després de tota la investigació que van portar a terme des de l'any 2004-2006 aproximadament, van entrar al seu domicili, els hi van intervenir moltes obres falses i l'home va acceptar col·laborar amb la policia. ¿Cree que él estaría interesado en hablar con nosotros? Estamos intentando contactar con él. Estamos buscando a alguien que sabemos que vive en el barrio. Se llama Michael Zabrin. ¿Ha visto alguna vez a este hombre? No, nunca lo he visto. No, ¿nunca? Es un marchante. Trabaja en el mundo del arte. No, no lo he visto nunca. Michael Zabrin, tenemos una foto. ¿Le importaría echarle un vistazo? ¿Lo ha visto alguna vez? ¿No? ¿No? ¿No lo ha visto? ¿No lo ha visto? No. ¿Ha visto este hombre? Ah, sí, sí. ¿Estás segura? Sí, es el repartidor del restaurante chino del barrio. ¿De verdad? Sí, esperen, voy por el menú. Genial. Miren. Ah, ya veo, perfecto. Ese es el número. Hola, Gold Restaurant. ¿En qué le puedo ayudar? Hola. ¿Por casualidad conocen a un hombre llamado Michael Zabrin? Michael. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Encantado. Igualmente. Bueno, aquí estamos todo el equipo. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. ¿Para contarlo todo? Sí, listo para explicar mi historia. ¿Cómo te llamas? Michael Zabrin. ¿Cuándo empezaste en el negocio del arte? Empecé en el negocio del arte en 1976. ¿Cuándo te involucraste en estos temas ilegales? Al principio no sabía que era todo falso, pero una vez me involucré más, era como dijo mi abogado, era como dar de comer a un dinosaurio. Pero hubo un momento en el que te diste cuenta de lo que estabas vendiendo. Sí, pero para entonces ya ganaba mucho. ¿Cómo te viste envuelto en el caso Picture? Me vi envuelto cuando empecé a vender mis obras en Internet. Es donde conocí a Helio. Empezamos a vender muchas obras de arte muy rápido en eBay. Lo que hacíamos era que teníamos a cómplices que pujaban para que el precio de venta no fuera inferior al que queríamos. Luego, de alguna manera, me enteré de que el FBI iba preguntando por Michael Zabrin. Supe que había una investigación en marcha sobre mí. ¿Cuánto dinero llegaste a ganar? No lo sé muy bien, pero gané mucho dinero. Me dijeron que se me acusaba de haber defraudado millones de dólares.
¿Cuánto tiempo estuviste en prisión? 10 años. ¿10 años? ¿10 años enteros? 10 años. Eso es mucho tiempo. Es muchísimo tiempo. Al principio me dijo que estaría 5 o 6 meses. Y después dijo que serían de 2 a 3 años. Si decidiste colaborar con la policía, entonces ¿por qué estuviste tanto tiempo en prisión? Me volví loco y empecé a robar en las tiendas. Robaba cosas en tiendas de lujo, bolsos caros de $2,000 y $3,000. Me volví loco y me detuvieron. Y cuando el juez dijo 110 meses, adiós. El juez era un cabrón. ¿La policía te pidió que colaborases con ellos? Sí, vinieron y me preguntaron si quería trabajar con ellos. Me dijeron que querían que les diese al menos 10 nombres de personas de las que no tuvieran información, además de llevar una cámara y hacer grabaciones ocultas. ¿Les hablaste de Helio? Sí. Sí, hablamos de Helio, pero nunca grabé a Helio. ¿Y diste el nombre de Oswald a la policía? Sí. ¿Pero lo conocías? No, nunca le conocí. La primera vez que oí algo de Oswald fue cuando fui acusado por el gobierno federal y me preguntaron por Oswald Aulestia. Siempre lo llamaban Helio, le llamaba el chico. Él lo llamaba el chico siempre. Nunca me dijo su nombre. Me dijeron que él era la persona que hacía los cuadros originales. Es muy buen falsificador de arte. ¿Te arrepientes de esa vida criminal? Era emocionante. Hola, ha llamado a la prisión de Kankakee. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, me han autorizado para hablar con uno de los internos. ¿Me podría dar su nombre completo? Oswald Aulestia Bach. Un momento, enseguida le transfiero con el interno. De acuerdo. Oswald? Què figura? Com estàs? Pues fotut, com vols que estigui. Ens han dit que estàs en cadira de rodes. Sí, però d'això des de Brians. Però això és teatre. Al teatre normalment el veig als musicals. O sigui que sí. Oswald, ens ha dit el teu advocat que potser acceptes la condemna. No, ja he arribat a un acord amb la Fiscalia, la qual em demana que accepti una condena d'11 mesos. I suposo que així es tancarà el cas. Sí. I per què no lluites més per la teva innocència? Perquè l'advocat ha estat molt clar que es pot allargar 2 anys. Y después no hay nada escrito que la Fiscalía no trobés un testigo o no trobés algú. Ya. Bueno, Quique, no me allargo más. Bueno, cuídate mucho, Oswald. Vale. Cuídate. Un beso. Su llamada con el interno ha finalizado.
El 12 de diciembre de 2020, el acusado Oswald Aulestia Bach, conforme a un acuerdo previo, presentó una declaración de culpabilidad por haber cometido el delito número 5 de fraude electrónico. Entiende que en su declaración previa se declaró usted culpable y que la sentencia recoge la citada declaración. Sí, mi señoría. Acepto el cargo y me declaro culpable. Yes, Your Honor. Procederemos a ejecutar la sentencia lo más eficientemente posible. A veure, la nostra relació no és que vagi viento en popa i a tota vela. Realment els moments difícils fa que en lloc de separar-nos facis pinya, perquè en aquell moment saps que l'altre ho necessita, independentment de com està la teva relació. Cuando me lo quitaron fue la incertidumbre de no saber ni cuándo va a volver, ni cuánto tiempo le quedaba. La Joaquima ho va viure molt malament. Ella sempre em va dir que ja no el veuria més. Ella era conscient de que el fet de que ell anés cap allà ja era un trencament. ¡Qué guapo! ¿Qué? Muy guapo tú. ¡Hostia! ¿Cómo estás? A ver si tendrías que pasar un año más en la prisión. No, podries vindre tu a veure com te sentes. No. Oswald, ara fa més d'un any que no ens veiem. Explica'm la teva experiència en aquests mesos. No serà la veritat, perquè ja s'ha tornat un record. Ja no és la meva experiència. Abans que m'enviessin als Estats Units vaig passar un període una mica fotudet, no? Tinc un íntim amic meu que és psiquiatre que em va ajudar molt. I quan li explico lo positiu que ha sigut la meva experiencia, se enfada. Es que hablaba de la cárcel como si hubiera estado en el paraíso terrenal y como si hubiera sido una experiencia mística y... Bueno, los mecanismos de defensa del yo, cada uno tiene los suyos. Clar. Doncs saps el que és 4 mesos estant en una celda sense veure ningú, sense saber quina hora era, si era de dia, si era de nit. Com et vas sentir? Sigues hecho un dandy. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Sí, cómo me alegra verte. Y a mí, querido. Bien. Estás igual, Oswald. ¿Sí? Igual. Estás igual, no has envejecido nada. No. Creus que va ser injust el teu empresonament? No. No va ser una injustícia. No, he viscut una vida sense regles. No, m'entens? M'ho he passat tot pel forro. Vull dir, no, molt bé, m'ho mereixia. I tant, he sigut un pirata, he sigut un vividor, he sigut un egoista. He sigut jo. M'estava molt bé. Una bona bufetada. Collons, va anar la puta mare. ¿Os pasabais 23 horas encerrados? ¿Yo? Sí. 23 no, 24 horas. És un mòdul enmig de la nada, sense cap finestra i sense cap porta. Allà va contra els drets humans. Antes era como la arena. El agua y el viento me arrastraban. Ahora me he convertido en una roca. El agua me resbala y el viento me da risa. Em va fer ser un home fort. El carácter y la medicación.
¿Tú dejaste de tomarla? Toda. Pues eso te salvó. La medicación que me daban a mí me dejaba tonto perdido. Lo pasaba mal a oscuras, lo pasaba mal si estaba solo, de noche oía ruidos y me levantaba. Era una tortura, una auténtica tortura. Una noche intenté ahorcarme, pero no lo conseguí. ¿No lo conseguiste? No, me ahorqué... ¿Con la sábana? No, con una tira con una tira como esta, como estas dos tiras. ¿Y de dónde la sacaste? De la bolsa de la basura. La bolsa que me ahorqué con ella. Y es horrible. Lo pasas fatal. Se te hincha la cabeza, se te hincha la cabeza. No te llega la sangre al cerebro. Pero a los 3... No es que me encontrara mal. Estaba tranquilo. Me dolía la cabeza, pero pensé, mierda, para morirme aquí voy a tardar toda la vida. A tomar por culo. L'Helio, que era el seu marxant, tenia un trastorn, bueno, té un trastorn bipolar, amb la qual cosa això no va ajudar gens a que es pogués adaptar. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Sí que lo pasaste mal. Sí, sí, lo pasé mal. En el teu temps en la presó, la teva mare va morir. Com et vas assabentar? Com vas reaccionar? Això és molt difícil que la gent ho pugui entendre. Vaig tindre una gran alegria. Per quina raó? Coll, havia deixat de sofrir, pobra dona, pel cabrón del seu fill. Pues mi abuela lo daba todo por mi padre. Además era su único hijo. Vamos, adoración. Yo veía que tenía adoración, que lo defendía hasta lo indefendible y que por su hijo hacía lo que fuera. Per la Joaquima va ser un cop dur. Pero Oswald no se deprimió por la muerte de su madre. Tenia 98 anys. Quan no li fotia mal això, li fotia mal això. I quan no això, i quan no això, i quan no això. I la vida, creu-me, no don per molt, Qui diries que és la principal diferència entre l'Oswald de fa un any a l'Oswald d'avui? De l'Oswald que vas conèixer, l'Oswald d'avui? Sento vergonya. Sents vergonya? Sí. De l'Oswald del passat. Superficial, petit, en un ego que no entrava dintre de mi mateix, no? En poques paraules, i perquè ens entenguem, una merda de ti. Con això no vol dir que ara no sigui una merda. ¿Le quieres decir algo a Oswald? Hola, encantado de conocerte. Hola. Tornar a falsificar està fora del programa? Tornar... A veure, l'alma del pirata yo creo que siempre y es. ¿Te negarías a vender arte falso de nuevo? ¿Vender arte falso? Sí. No. Había una litografía grande en color que hiciste de Miró, que era preciosa. Yo quería una para mí. Veo que conoces mis trabajos. Sí, vendí gran parte de él. Sempre se n'ha sortit. És a dir, és igual que em detingueu. Jo ho tornaré a fer i si em deteniu, doncs, bueno, estaré 2, 3, 4 els dies que siguin a presó, però després tornaré a sortir. Porto en els meus genes, el meu pare. El meu pare era un pirata. Ya soy viejecito para estas cosas. I no parlo que el meu pare sigués un falsificador. Parlo que el meu pare era un pirata. Res més. I la filosofia era de pirata. Jo això ho he acceptat. Sí, sí. ¿Crees que podría comprar una copia de Miró o Picasso? Aulestia y otros involucrados en este caso particular son muy capaces de hacerlo otra vez, si es que no lo están haciendo ya. Si pudiera volver atrás y cambiar las cosas, no haría las triquiñuelas que hice con Oswald. Podríamos haber vivido tranquilos sin vender obras falsas.
Sigue interesado en el tema del Miró, del Picasso, del Liechtenstein. Yo soy el protagonista de toda esta historia. Oye, entonces, ¿qué le respondemos a este señor? Continuo sent una merda. En diferent olor. En diferent olor. Esto es un Oswald. Anímate a venir a Barcelona. Sí, claro que sí. Anímate a pasar. Si estás a gusto, te quedas unos días. Y si te tocan los cojones, te largas. Te tienes que mover. Lo que no puedes hacer es quedarte encerrado en casa. Amor, pórtate bien y no vayas con mujeres. De putas no. Solo con hombres. Con hombres. Adiós, Oswald. Adiós. Adiós. Próxima estación. Próxima estación, Durante. Normalment porto gafes, ulleres, per interpretar un personatge. Tots interpretem. Tu també interpretes un personatge, o què creus? No sóc únic. Tots interpretem aquest personatge que ens ha tocat en el guió de la pel·lícula. No? Tu és en Cojo, tu el tuerto, tu... Pues a mi m'ha tocat a l'Oswald. Intento interpretar aquest personatge, el gorro, les gafes, i dir 4 ximpleries. ¿Os dais cuenta las consecuencias de todo este programa? ¿Sabéis que con el tiempo que os he dedicado hubiera podido hacer 2 témparas de Miró y un dibujo de Picasso? ¿Y hubiera ganado mucho más que la miseria que me proponéis? A mí ya no me engañáis más, ¿eh? Ya no vengo más.